Continuamos esta mañana con la serie de mensajes de preparación hacia la cruz del Calvario, hacia la pasión del Señor Jesucristo. Como recuerdan, el domingo pasado les comentaba que el Señor Jesús duró en la cruz 6 horas. 6 horas, lo que permitió decir algunas frases. Quizá dijo más, pero en los Santos Evangelios tenemos el récord de 7 frases durante 6 horas. Esto no es una contradicción, el hecho de que algunos evangelios digan una frase, otros digan otra. No es una contradicción porque si nos ponemos a pensar, los evangelios son biografías antiguas y algún biógrafo típico de la antigüedad escribía solamente los asuntos más importantes de acuerdo a su propia perspectiva. Entonces, al poner a pensarnos la forma en la que los autores y los biógrafos antiguos escribían, si este mismo criterio se le aplica a los récords históricos de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, podemos entender que cada evangelista escribió bajo la guía del Espíritu Santo, escribió lo que ellos pensaban que era más importantes. Entonces, por eso es que los 4 evangelios, cada uno tiene frases diferentes. Esto no es una contradicción, esto es una afirmación de que los evangelios, los 4 evangelios, son libros históricos reales de la vida de Cristo. Estas frases son 7 frases. Algunos estudiosos creen que Jesús pronunció las primeras 3 frases por la mañana y luego guardó silencio y pronunció las últimas 4 justo antes de morir a las 3 de la tarde. El domingo pasado estudiamos las primeras 3. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo al ladrón. Número 3, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Para mí, esa fue una de las frases más tiernas que el Señor dijo en todo su ministerio. Siguiente. Ya estamos ahí, gracias. La 4ª frase la encontramos acá. Tenemos un asistente que es buenísimo, Iván. Vamos al Evangelio según San Juan, lo tenemos en la pantalla. El Evangelio según San Juan, del 19 al 28, encontramos la 4ª frase. Evangelio según San Juan, del 19 al capítulo 19, del 28 al 29. Lo pueden seguir en su palabra, lo pueden seguir en la pantalla, pero les pido, como de costumbre, nos ponemos de pie como reverencia a la Escritura. El primer texto, la primicia del sermón. San Juan 19, del 28 al 29. La palabra de Dios dice así: después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, se había terminado, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Oremos. Padre Santísimo, en tus manos encomendamos nuestro espíritu, así como lo hizo el Señor. Danos luz divina para entender lo que tu espíritu reveló a través del autor humano, y que hable, Señor, hoy en día a nuestros corazones y nos cambie para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Siguiente. Esta frase es quizás la más difícil de las 7 de interpretar. ¿Qué significa el hecho que el Señor dijo: tengo sed? Ahora, como predicador, les voy a dar algunas opciones. Es el trabajo del predicador ver opciones cuando un texto es oscuro. Y este es uno de los textos más cortitos pero más oscuros de la Escritura. La primera opción que tenemos es que es cumplimiento profético. En el Salmo 69, verso 21, leemos: y por comida me dieron hiel
y para mi sed me dieron a beber vinagre. Eso es muy típico en las profecías. Las profecías, la mayor parte del tiempo, no sabemos que son profecías hasta que se cumplen. Por ejemplo, vamos a decir el profeta Isaías, leyendo los Salmos. ¿Supo él que esto iba a ser profecía del Mesías o no? ¿Lo supo o no? Lo más probable es que no lo supo, porque es un verso oscuro. Hasta que se cumple, y los autores del Nuevo Testamento no señalan al Antiguo Testamento como cumplimiento profético, hasta entonces sabemos que es profecía. La opción número 2, siguiente. Quizás fue una necesidad física real. Esta no la podemos descartar. Les quiero dar un consejo pastoral, ¿está bien? Y viene de esta frase, tengo sed. Como cristianos, a veces tendemos a tomar lo normal, lo que nos pasa en la vida diaria, lo normal, y a espiritualizarlo. Es un peligro muy grande, queridos. Es un peligro muy grande. Tomar lo normal y espiritualizarlo. En la iglesia nuestra en Canadá había una señora que una vez dijo que estaba sentada y de repente se le prendió la televisión sola. Y eso dijo, es que Dios me está hablando a través de eso. Quizás se fue la luz, quizás un corto, no sabemos. Pero ella lo interpretó como que Dios estaba hablando. Ahora, no necesariamente. Hay que tener cuidado de no espiritualizar lo que nos pasa día a día. Muchas gentes que sueñan algo. ¿Qué significará mi sueño? Que me dieron otra señora que conocimos también, iba a la tienda y si le costaba el mandado 50 pesos con 3 centavos, 50 dólares con 3 centavos, se iba a la Biblia y buscaba el número hebreo 50, el número hebreo 3 y luego buscaba Salmo 53, a ver qué dice. Pues porque Dios me está hablando a través de números, a esto se le llama la numerología. Es más cerca de la brujería que nada. No espiritualicemos lo que nos pase día a día, por favor. Por ejemplo, podemos espiritualizar la frase que el Señor dijo, tengo sed. Bueno, ¿qué significa? ¿Tendrás sed de qué? ¿Sed de justicia? ¿Sed de qué? Ponte a pensar esto. El Señor tuvo mucha sed al ser crucificado. El dolor intenso que el Señor sufrió desde el huerto de Getsemaní, los juicios. Tuvo como 6 juicios en total. Los golpes, los latigazos, el cargar la pesada cruz, la crucifixión. Todo esto haría que cualquier persona se deshidratara. Tuviera una sed tremenda. Si ayer trabajando aquí limpiando la capilla y limpiando el corral, allá verás que sed no se ve. Imagínate estar crucificado por 6 horas. ¿No tendría el Señor derecho a tener sed? Claro que sí. Ahora, el domingo pasado les comentaba que les iba a enseñar lo que le pasa a un cuerpo médicamente hablando en la crucifixión. Los romanos eran unos expertos en la crucifixión. Eran unos expertos. Ellos sabían qué tanto podían torturar a un cuerpo para que el cuerpo estuviera vivo todavía y que sintiera más humor. Qué tantos latigazos para no matar al cuerpo. Qué tantos puñetazos para no matar al cuerpo. Eran expertos en la matanza. Eran unos carniceros los romanos. Ahora, ¿qué le pasa al cuerpo durante la crucifixión desde un punto de vista médico? ¿Se han puesto a pensar? Escuchen esto, por favor. Los profesionales afirman que el látigo, el flagelium que le decían los romanos, y los azotes, recuerdan que los flagelium, los látigos, eran un mazo de madera cubierto con baqueta y tenía puntas, y en cada punta se le amarraban ya sea pedazos de vidrio, pedazos de metal o pedazos de hueso. Y cada latigazo destrozaba las piernas, los muslos, los hombros, la espalda.
exponía incluso hasta los huesos. Fue una masacre. Fue una masacre. Desgarraban la piel, los músculos, los tendones, los vasos sanguíneos. La corona de espinas que el Señor tenía en la cabeza perforaba el cuero cabelludo, y si no sabes tú, hay una irrigación muy grande en el cuero cabelludo. En cuanto lo coronaron con la corona de espinas, empezó a brotar la sangre. Se estima que el travesaño de la cruz, lo más probable es que el Señor no cargó la cruz entera. Lo más probable es que cargó el pedazo que va a las manos. El poste parado ya lo tenían los romanos allá. Lo más probable es que el Señor cargó el poste en las manos. Este poste pesaba mínimo 50 kilos. Ahora, herido, brutalizado, golpeado. Sabemos que el Señor se cayó. Si ese golpe caía en el pecho, así en la espalda, era fractura de pulmones, era fractura de costillas. Si caía en la cabeza, era fractura del cráneo. De cualquier forma que la veas, estaba muy fea. 50 kilos mínimo. Daño imaginable, lesión cardíaca, lesión pulmonar si se cae sobre el pecho. Al clavarle los clavos, la mano romana empezaba desde la muñeca. No solamente la mano, porque si le ponen un clavo desde aquí, de la palma, se desgarra y se queda sin mano. La mano empezaba desde la muñeca. Lo más probable es que el clavo entró por acá y no por acá. Recuerden, los romanos eran expertos en matar. Al clavarle los clavos, los nervios de la muñeca se destruían, y esto ocasionaba que cada bocanada de respiración fuera un dolor intenso por cada músculo del cuerpo. Cada músculo del cuerpo. El Señor estaba colgado por los clavos de las manos y por los clavos de los pies, y para tomar una bocanada de aire, porque los pulmones ya habían colapsado, Él se tenía que empujar de los pies y de las manos, levantarse y bajarse, levantarse y bajarse. 6 horas. 6 horas de tortura. Ahora, a la cruz, en medio de la cruz, era una vergüenza que le llamaban así, pero le llamaban el asiento de la misericordia. El asiento de misericordia. ¿Por qué? Porque le tenían un asientito de madera donde estaba el trasero de la persona. ¿Para qué? Para que se recargara. Pero no lo hicieron porque querían que la persona estuviera cómoda. No. ¿Por qué? Porque a la persona estar sentada, los pulmones se colapsaban, y también lo que pasaba es que duraba muerta más y más. Duraba más largo para morir. Por ejemplo, dicen que los que saben que una crucifixión sin asientito, el asientito de la misericordia, se lo ponían a los más peores. Y el Señor lo tuvo. Sin asiento duraba la persona 3 días para morir. 3 días en la cruz, con los pájaros viniendo y pellizcándote los ojos y la nariz y los oídos y comiéndote. 3 días. A los que le ponían el asiento, ¿saben cuánto duraban más? 8 días. ¿Por qué? Porque el asiento te daba un poco de descanso, y entre más descansabas, más se elongaba la tortura. Ahora, el Señor no duró 8 días, el Señor duró 6 horas. Vamos a ver por qué aquí. Además de todo esto, Jesús fue atravesado por una lanza por el costado, lo que le causó una herida mortal. Ponte a pensar en todo esto. Esta fue la realidad médica del Señor Jesús. Cada músculo fue llevado al límite de su resistencia. En este momento, a las 3 de la tarde, el Señor Jesús estaba jadeando como un animal por poder respirar. No podía respirar porque sus pulmones se habían colapsado, el corazón de él estaba fallando, una falla cardíaca. Tomó una última bocanada de aire, se impulsó de los pies y de las manos. Tengo sed.
pero no importaba cuánta agua hubiera bebido, porque ya no podía quitarle la sed. Era una deshidratación total de todo el pueblo. No habría hecho ninguna diferencia. En cambio, en vez de agua le dieron ¿qué? Le dieron vinagre. Fue un vino viejo, un vino diluido con agua, que esto fue pues para la sed. Lo pusieron en una caña y se lo acercaron a la boca, pero el vinagre no quita la sed, como tú ya sabes. Eso fue peor. Al Señor también le ofrecieron una droga. Esta droga se lo ofrecían los romanos para apaciguar el dolor, pero el Señor la rechazó, porque Él quería estar completamente consciente del sufrimiento y el peso, el sacrificio que iba a llevar para pagar el pecado. Número 3, tenemos una tercera opción, siguiente. Es que esta es la más probable, ¿ok? Pero también, yo creo que hay verdad en todas. Número 3, la frase tengo sed significa que fue la entrega total y la entrega definitiva de Jesucristo a Dios Padre. ¿Por qué? Mateo 20:22, pero Jesús dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Juan 18:11, Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Marcos 14:16. Y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. En la Biblia, en la literatura profética del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento, encontramos siempre una copa. Esta copa es la ira de Dios contra el pecado contenida en un solo recipiente. Ahora, por lo tanto, esta interpretación nos dice que Jesús tenía sed de la copa de la ira de Dios, de la copa del sufrimiento. Estaba diciendo, Padre, estoy listo para aplacar tu ira. Estoy listo para cumplir el propósito que me enviaste. Estas tres interpretaciones son muy buenas y son muy posibles. ¿Cuál es la mejor? No sabemos. Pero déjame decirte una cosa, debemos tener en cuenta lo que Jesús dijo a continuación. ¿Qué dijo a continuación? Dijo, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Jesús iba a pronunciar su última frase, no solo la dijo, sino que la gritó. Tú dime, ¿cómo puede una persona con pulmones colapsados, falla de corazón, se está muriendo de asfixia? Eso fue lo que mató al Señor, la asfixia, colgado de las manos, colgado de los pies. ¿Cómo puede alguien gritar? Otra posible opción no está ahí, pero es la número 4, que el Señor pidió agua para lubricar la garganta y para poder gritar. Consumado es. Yo creo que esa es una opción muy buena. Siguiente. Esto es tengo sed. Vamos a la quinta frase. En el Evangelio según San Mateo, del capítulo 27. Por favor, pueden abrir en sus Biblias o seguir en la pantalla. Mateo 27, del 45 al 47. Desde la hora sexta, esto fue a las 12 del mediodía. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz, gritó, diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí le oyeron decirlo y dijeron, llama Elías. Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, tiene el mismo acontecimiento. Siguiente, hermano, por favor. Al mediodía, un eclipse sobrenatural. Este no fue un eclipse normal, porque un eclipse no te dura más de media hora, una hora. Este eclipse duró 3 horas, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Este fue un eclipse sobrenatural. Sobrenatural. Una oscuridad, un manto de oscuridad cubrió toda la tierra. Incluso hay
hay historiadores en Roma, romanos obviamente, que escribieron de un eclipse que duró 3 horas en el mismo año que el Señor murió. No solamente está en la Biblia. Esto no solamente son cuentos, esto es un récord histórico. Hay historiadores romanos que escribieron que hubo una oscuridad por 3 horas en Roma también. Entonces esto, dice la Biblia, cayó en toda la tierra y cayó en toda la tierra. ¿Por qué la oscuridad? Hay algunas razones. La primera es porque la creación está de luto. Porque el que creó todo está muriendo en una cruz. El que la vida dio, como cantamos en la canción Cabeza Ensangrentada. El que la vida dio está sufriendo en una cruz, está muriendo en una cruz. La creación está de luto. El sol dice, no voy a brillar, porque el que me hizo está muriendo. El sol que nunca ha parado de brillar, cuando el Creador murió, paró de brillar. La creación está de luto. Esta oscuridad sobrenatural también es un símbolo de la justicia, del justo juicio de Dios sobre su Hijo, mientras Jesús bebe voluntariamente la copa de la ira de Dios. Así como la oscuridad cayó en Egipto en la plaga número 9, antes de que los hijos primogénitos de todo Egipto murieran por el juicio de Dios a Egipto. Egipto en la Biblia simboliza pecado. Así también Dios oscureció la tierra cuando su hijo primogénito murió. Y la oscuridad simboliza juicio. Juicio en Egipto, juicio en ¿quién? En Jesús. ¿Por qué? Porque Él se convirtió en pecado. Él nunca pecó, pero se convirtió en pecado por nosotros. Su manto por el mío. A las 3 de la tarde, momentos antes de morir, Jesús gritó: Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es el punto culminante de la crucifixión. Ese es el punto más fuerte de la crucifixión. El punto de quiebre para Jesús. En este momento, Él sintió el pecado en carne propia. El Dios encarnado, sin pecado, sintió el pecado en carne propia por primera vez. En medio de todo su dolor, de su agonía, de su tristeza, Él clama: Padre, no entiendo por qué está pasando esto. No entiendo. ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué me das la espalda? ¿Por qué estás en contra de mí? Jesús nunca tuvo pecado. Jesús nunca pecó. Jesús no tuvo pecado propio. Siempre hizo la voluntad del Padre. Siempre fue santo. Siempre fue puro. Entonces, ¿en qué sentido lo abandonó Dios? ¿En qué sentido lo abandona Dios? El profeta Isaías nos dice en el capítulo 53: ciertamente Él, Cristo, llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, el juicio de Dios por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Fue el hecho de que Jesús se convirtiera en maldición por nosotros lo que le hizo sentir una extraña alienación de Dios. La alienación viene de la palabra alien. Cuando hablamos de alien nos referimos a un ser de otro planeta, pero la alienación significa separación, algo extraño, algo que no entiendo. Por eso a los monitos verdes que supuestamente dicen que existen, los llamamos alien, porque no los entendemos, porque están lejos de nosotros. Jesús experimentó la alienación por la justicia de Dios, porque Dios es santo y pecado no puede estar en la presencia de Dios. Y como Cristo se convirtió en pecado, por primera vez el Padre le volteó la cara al Hijo. Comunión perfecta.
por los siglos de los siglos. Comunión perfecta por los siglos de los siglos. Seculum seculorum. Siglos por los siglos. Menos en estos instantes. ¿Cómo? ¿Cómo puedes? ¿Por qué, Señor? Como acabamos de cantar, murió por mí. Por ti. Por eso experimentó la alienación. El Salvador sin pecado toma sobre sí el pecado de su pueblo para que éste sea liberado de la maldición del pecado. Pablo lo dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo Dios pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios. Ser abandonado por Dios, ser condenado por Dios, es ser condenado por Él. Y Jesús fue verdaderamente abandonado de Dios. No había otra manera de expresar este horror que el Señor sintió que haciendo la pregunta, ¿por qué Dios? ¿Le has hecho esta pregunta a Dios a veces? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Entiendes las implicaciones de esto? ¿Entiendes lo que le está pasando a Cristo en este momento? Lo que le pasó. Sin Jesús, tú estás maldito. Hay una frase aquí en el Río Sonora que nunca me ha gustado. Aquí está otro consejo pastoral que les voy a dar. Se usa mucho la palabra maldito. Ay, no seas maldito, no seas maldita. Por favor, no usen esa palabra. Porque una persona maldita es una persona que no tiene la bendición de Dios. Es una persona que merece el infierno. Así que no digan, ay, no seas maldito, no seas maldita. No, hermanos. La maldición de Dios no es algo que lo podemos reducir y decir, ay, maldito, ándale. No. La maldición de Dios es el justo juicio de Dios. Y si alguien fue maldito, es Cristo. Por nosotros. Yo espero que tú entiendas que sin Jesús tú estás maldito. Sin Jesús tú eres maldito. Tu vida está maldita, tus esfuerzos están malditos, tu salud está maldita, tu familia está maldita, tu trabajo está maldita, tu fe está maldita. No importa qué tan devoto seas. No hay curandero, esto es una maldición. No hay curandero, no hay brujo, no hay limpia, no hay hechicero que te quite la maldición de Dios. Sin Cristo estás maldito. Siguiente. Mi buen amigo Juan Calvino lo expresó de esta manera. Si Cristo hubiera sufrido solamente muerte corporal, habría sido ineficaz, no habría funcionado. Fue necesario que sintiera el peso de la ira de Dios para que nosotros fuéramos liberados de ella. Fin de cita. Porque alguien tiene que lidiar con la ira de Dios. Tú o Cristo. No hay otro. Siguiente. Juan dice, en el principio era el verbo. La palabra griega no dice verbo, dice palabra. En el principio estaba el verbo, la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En el griego, la palabra con tiene tres significados. Con, así como con decir estoy con fulano de tal. Presencial, junto a alguien. Con, como decir estoy junto con alguien. Pero hay otro significado de la palabra con. Y este significado es cara a cara. Estoy cara a cara con alguien. Este tipo de relación solo se experimenta aquí en la tierra, en una de las relaciones más sagradas que Dios nos dio, que es el santo matrimonio. Cuando el esposo y la esposa están cara a cara, es un reflejo de la Santísima Trinidad. Cara a cara. Así que Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba cara a cara con Dios de la forma más íntima. Este es el mayor anhelo de cualquier persona temerosa de Dios. Ver algún día a Cristo cara a cara. Ver algún día cara a cara al que murió por ti. Al que te salvó. Al que perdona tus pecados. Verlo cara a cara.
La bendición judía dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga misericordia. El Señor alce su rostro y te dé paz. Fuera de Dios solo hay maldición. Esta bendición arónica se le llama, se convierte en maldición. Que el Señor te maldiga. Que el Señor esconda su rostro de ti. Que el Señor tenga ira sobre ti. Que el Señor te abandone y esconda su rostro de ti. Esto fue lo que le pasó a Cristo. El reverso de la bendición de Dios es la maldición de Dios. Cuando la oscuridad cayó sobre la tierra durante la crucifixión, en este momento Dios le dio la espalda a Cristo y Dios lo maldijo. Esta íntima relación cara a cara que tenían se rompió. ¿Cómo? Es un misterio. Por el pecado. Este clamor de Jesús proviene del Salmo 22. Vamos a la siguiente, Ivana. Salmo 22, donde David se sincera con Dios y le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, salvación, y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay reposo. Porque soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, desprecio del pueblo. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay nadie que ayude. Soy derramado como agua y todos mis huesos están desconyugados. Mi corazón es como cera. Siguiente. Se derrite en medio de mis entrañas, como un tiesto se ha secado mi vigor, y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me han cercado una cuadrilla de malhechores. Me hordaron las manos y los pies, me amarraron. Eso significa: puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Este es un salmo mesiánico, pero es un salmo mesiánico de la pasión de Cristo, porque lo que David experimentó aquí fue cumplimiento profético de lo que le pasó al Señor. David no tenía miedo de sincerarse con Dios. David no tenía miedo de hacerle preguntas difíciles a Dios. ¿Por qué, Dios, me abandonas? ¿Por qué puedo contar mis huesos? ¿Por qué estoy desfalleciendo, Señor? No tenía que enfrentarse a Dios cuando las cosas van mal. En estos momentos de mayor vulnerabilidad es cuando nuestra naturaleza humana se manifiesta más fuertemente. Nuestras debilidades, nuestros pecados. Jesucristo, desde su encarnación hasta su nacimiento, fue y es verdaderamente Dios, ¿verdad que sí? Pero también fue verdaderamente hombre. No te olvides de que Cristo también fue un hombre. En los evangelios vemos su divinidad expuesta cuando conoce los pensamientos de la gente, cuando multiplica el pan, cuando sana, cuando resucita enfermos. Pero también vemos su humanidad cuando se cansa después de un largo viaje, cuando tiene sed, cuando tiene hambre, cuando sufre. Pero aquí en la cruz, en este clamor específico, vemos su naturaleza humana en toda su plenitud. Padre, ¿por qué? Padre, ¿por qué? Siguiente. Hay momentos en que por nuestra propia naturaleza humana nos vemos tentados a cuestionar a Dios. ¿Por qué Dios? Cuando sufrimos y nada tiene sentido, nos vemos tentados a preguntar: ¿por qué Dios? Y no me malinterpreten, si alguien puede tomar esa pregunta tuya es Dios, nadie más. Dios la puede, claro que la puede. Tus afectos, tus emociones, tus preguntas. David lo hizo muchas veces en los Salmos. ¿Por qué Dios? Y nosotros también podemos hacerlo. Sería una necedad ocultarle la forma en la que yo me siento a Dios, si Dios ya la sabe. Es una necedad. Pero cuando Jesús clamó a Dios, esto no nos da permiso de cuestionar la soberanía de Dios. No nos da permiso de cuestionar a Dios.
Porque cuando Jesús clamó, Padre, ¿por qué me has abandonado?, no hubo una respuesta del cielo. Así también cuando tú clamas, no significa que Dios te va a responder. Está bien luchar, está bien admitir nuestra fragilidad, pero escuchen lo que dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. ¿A quién más puedo ir si solo Jesús tiene las palabras de vida? ¿A quién más puedo ir si solo Jesús conoce por lo que estoy pasando? No tienes derecho a sentirse, tú no tienes derecho a sentirte decepcionado con Dios. Nunca. Cuidado con eso. Pero siempre puedes contar con que la compasión y la capacidad de Dios para fortalecerte van a llegar a tu vida, porque Dios cuida de sus ovejas. Tienes un sumo sacerdote que está con Dios ahorita mismo intercediendo por ti, porque Él sabe que eres débil. Él sabe que eres como una caña rota, que eres como una vela que ya casi se está apagando. Él sabe. Él lo sufrió también. Él fue tentado también, y por eso intercede. Y aún mejor, este sumo sacerdote comprende lo que significa ser traicionado, ser negado, ser odiado, humillado, lo que significa perder a un ser querido, lo que significa ser aplastado bajo el peso del pecado. Él conoce, Él entiende lo que pasas. Siguiente. Cuando Jesús clamó abandono desde la cruz, reconoció su dolor y su lucha. Nosotros no somos perfectos ni pretendemos serlo tampoco. No podemos negar nuestro lado oscuro, no podemos negar nuestro pecado. Hay una rama en el cristianismo evangélico, más que nada se da en el metodismo, en el pentecostalismo, en las denominaciones carismáticas. Se da mucho por la doctrina arminiana, más que nada. Pero hay cristianos que piensan que tú llegas a un nivel de santidad y ya no pecas. Hay personas que dicen, yo ya tengo como 10 años que no peco. Ya dijeron eso y ya pecaron. Porque mintieron. A eso se le llama la doctrina de la santidad. Pero no es la santidad bíblica, es la santidad arminiana carismática. Eso es una mentira, porque todos pecamos. Hasta el último respiro que Dios te dé aquí en esta tierra, hasta entonces vas a lidiar con tu pecado. No creas que te vas a librar de él aquí. Entonces, no tenemos que ocultar nuestro pecado. El que oculta su pecado no prospera. Hay que reconocerlo, hay que confesarlo, hay que llevarlo a Cristo. Siguiente. Tu humanidad pondrá a prueba tu teología, tu doctrina. Lo que tú piensas de Dios se va a ver muy realmente afectado por lo que te pasa en tu diario vivir. Tu teología y tu fe en Dios serán puestas a pruebas por las circunstancias muy reales. Serás puesto a prueba para que tu teología sea práctica. Una teología, una doctrina que está aquí en la mente, solamente no sirve de nada. Tiene que estar en la mente, tiene que estar en el corazón, tiene que estar en los pies, tiene que estar en las manos para que se mueva, para que avance, para que crezca, para que ayude a la gente. Vemos aquí que Jesús tenía la teología más perfecta del Padre, y aún así, en su humanidad, Él dijo: Padre, ¿por qué me abandonas? Sí, Dios obra todo perfecto, Dios obra todo con propósito, pero aún extraño a mi ser querido que falleció. Aún lucho contra el aborto espontáneo que sufrimos. Aún lucho por la pérdida de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mis papás. Aún lucho con la relación rota que tengo, con mi ira, con mi frustración, con mi ansiedad, con mi depresión. Todos los días lidio con eso. ¿Qué hago? Dime tú, ¿qué hago con eso? Recuerda eso. Tienes un sumo sacerdote que se compadece de ti en todas tus debilidades, porque Él sabe lo que es ser tentado. Él sabe lo que es sufrir.
Él sabe lo que es ser machucado bajo la mano de Dios. Dios te invita a depositar todas tus preocupaciones en Él, porque Él se preocupa por ti. Él te llama, Él te invita a liberarte de la vida maldita que llevas con la bendición de Cristo. Siguiente. Incluso en medio de las dificultades, yo diría que especialmente cuando las cosas van mal, debes de recordarle a tu alma quién está en control, porque tu alma es propensa de olvidarse los beneficios de Dios. Sí, Dios te puede abrir el mar rojo, pero 10, 12 días te estás quejando que porque no hay carne, no hay pan, no hay agua, y te olvidas de los milagros que Dios te dio. Recuérdale a tu alma los momentos de salvación. La soberanía de Dios tiene que ser una doctrina práctica para tu consuelo. Me ha traído hasta acá y no me va a dejar solo. No me va a dejar sola. Puedo sufrir porque Dios me ha destinado al sufrimiento y Dios no es caprichoso. Él hará su perfecta y divina voluntad en mi vida. Eso también significa que aunque Dios se preocupa por ti, no tiene derecho a darte una razón de por qué hace lo que Él hace en tu vida. Como dije anteriormente, a Jesús no le respondió una voz del cielo cuando clamó ¿por qué? Él puede guardar silencio, pero cuando guarda silencio es cuando quizás esté más cerca de ti. Así como Abraham llevó a su hijo Isaac al monte a sacrificarlo, pero calladito. Así también Dios Padre estaba presente junto a Dios Hijo, pero callado. Así también Dios está con nosotros, como un Dios oyente, un Dios callado, que guarda silencio, pero está más cerca de lo que podemos imaginar. Él es un Padre dolido, que camina al monte Calvario con su Hijo sufriente. Así también Dios camina con nosotros. Siguiente. Jesús citó del Salmo 22, y cuando un salmo está muy depresivo, hay salmos que como que le dan para abajo a uno, pero empiezan a subir. ¿Por qué? Porque el salmista recuerda las bondades de Dios. Veamos cómo termina el salmo, del 22 al 24. Hablaré de tu nombre a mis hermanos. Voy a predicar, voy a recordar lo que has hecho. En medio de la congregación te alabaré. Voy a venir a la iglesia a dar gracias. Voy a venir a la iglesia a alabar. Los que temen al Señor, alábenlo. Descendencia de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, descendientes de toda de Israel. Porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado. Dios no se olvida de mí, ni ha escondido su rostro, sino que clamo y el Señor ha escuchado. El salmo termina en triunfo. Jesús lo sabía, Jesús tenía memorizado este salmo. También sabía cómo terminaría su sacrificio. Este clamor no es el último clamor de Cristo. Jesús soportó la cruz por el gozo que le esperaba, pero mientras tanto hay dolor, hay maldición, hay dificultad, porque viene gozo. Una vida de rechazo brutal con la cruz como su culminación, y sin embargo su vida transcurría de acuerdo al plan de Dios. Todo fue planeado por Dios. Todo. Siguiente. Imagínate que te pierdes en el desierto de aquí de Sonora. El sol te quema, tu garganta está seca, la lengua se te pega a la garganta. ¿Qué quisieras? ¿Oro? ¿Fama? ¿Poder? No. Agua, tengo sed. Pero ahora imagina algo más profundo. Otro hombre muriendo no por la culpa de él. Está muriendo para que otro viva. Cristo, el que dijo, si alguien tenga sed, ven a tomar de las aguas de vida que te van a saciar. Y esa fuente ahora tiene sed. Ahora cuelga en la cruz diciendo, tengo sed. El que dio agua viva murió con sed.
murió con la boca seca. El que creó los ríos murió deseando una gota de agua. Sediento. El que prometió saciar almas murió sediento para que nosotros nunca tuviéramos sed. Él tuvo sed para que tú nunca tengas sed. Él fue vaciado para que yo fuera lleno. Él fue consumido para que yo fuera salvado. Siguiente. Mi otro muy buen amigo, se llama Spurgeon, dijo esto: en la cruz vemos el mayor de todos los milagros. ¿Cuál es el milagro más grande? Aquí está. Dios castigando al inocente para poder perdonar al culpable. Ahí está el milagro de milagros. Fin de semana. Siguiente. Ahora imagínate que estás ante un tribunal. El juez abre el libro y en este libro todos tus pecados están escritos. Cada mentira, cada pensamiento, cada orgullo, cada pecado secreto, la sentencia va a ser muy clara. Culpable. Pero entonces alguien se levanta y dice: yo pagaré. Yo pagaré. El juez le dice: la pena es la muerte y la ira de Dios. Y la ira de Dios es más fea que la muerte. Y él dice: la tomaré. Ese día en la cruz Cristo tuvo sed para que tú bebas. Cristo fue abandonado para que tú nunca fueras abandonado. Cristo gritó en oscuridad para que tú vivas en luz. Nunca entenderás cuánto te ama Cristo hasta que entiendas cuánto sufrió por ti. Te lo voy a decir otra vez. Nunca entenderás cuánto te ama Cristo hasta que no entiendas cuánto sufrió por ti. Así llegamos a la conclusión, que la conclusión es muy simple. Sin gloria, no hay gloria sin sufrimiento. No hay bendición sin maldición. No hay salvación sin crucifixión. Job, el profeta del Antiguo Testamento, dijo esto: aunque Él, ¿quién es Él? Dios. Aunque Él me mate, en Él confiaré. Podemos decir lo mismo. Aunque Dios me mate, aún así voy a confiar en Dios. Siguiente, último. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de ¿quién? De Dios. Oremos. Las profundidades de lo que transcurrió en esas 6 horas en la cruz, Señor, nunca podremos entender. Nunca podremos comprender. Nunca podremos imaginar el abandono, el sufrimiento, el dolor, la ira de Dios. Pero de este lado de la cruz, Señor, te queremos decir gracias. Te queremos decir: bendito sea el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Bendito seas hoy y siempre por los siglos de los siglos.